Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Hoy estamos acá para hablar entonces del Mundial 2010, un mundial que empezaba mucho antes, como todos los mundiales, a jugarse lo que es la elección. Y ya hablamos en el mundial pasado en Alemania incluso de que Sudáfrica era un candidato, con un Blatter que tenía muy firme la idea de llevar el mundial a África desde hace, se puede decir, desde la elección del Corea-Japón 2002. Él ya estuvo con la idea de que tenían que rotar no solo entre Europa y América, sino también en continentes, y así tuvimos el Mundial en Asia y tuvimos el Mundial en Sudáfrica, que como decíamos fue candidato, Marruecos también lo era, en parte de estas candidaturas. Se decidió, esto sí pasó, que iba a ser en África, entonces se candidatearon selecciones africanas, como pasaba por ahí cuando ya sabíamos que iba a ser en Europa y solo permitían las candidaturas a los europeos o de nuestra parte también. Y llegaron a candidatearse para tener este mundial, como decíamos, Marruecos, nuevamente, Sudáfrica, Libia, Nigeria y Túnez. Por cuestiones de votación y de quienes podían albergar o no, quedaron en el mano a mano Marruecos y Sudáfrica. Y bueno, terminó ganando Sudáfrica, se dice, por el peso que tenía el gran Nelson Mandela en la elección del país como anfitrión. Un peso que tuvo Mandela antes en el Mundial de Rugby, fue muy importante para volver a unir al país y todo, como lo pueden ver en la película Invictus. Volvió a tenerlo, aunque ya no era el presidente esta vez, como imagen, como vender la imagen, incluso alzando él la Copa del Mundo. Y bueno, pensamos eso hasta en 2015, que salió un documental que se dice que, bueno, Sudáfrica sobornó un poco y compró algunos votos para terminar quedándose con el Mundial. Sí, así es. Bueno, como decías vos, ya hacían varios años que se venía planteando la idea de hacer un Mundial en África, con lo que veníamos hablando de este último mundial, ¿no? La idea de globalizarlo al fútbol, de llevarlo por ahí a lugares menos futboleros que los de costumbre. Bueno, ya se venían candidateando varios países para los mundiales anteriores. Por ejemplo, para el 2006 Sudáfrica contaba con mucho apoyo de Blatter, pero bueno, finalmente termina imponiéndose Alemania. Y sí, como decía vos, aquella, bueno, después de todas las candidaturas, la batalla final es entre Marruecos y Sudáfrica. Marruecos, que proponía, bueno, la idea musulmán combinada con la cercanía a Europa y a Occidente, ¿no? Y Sudáfrica más desde el poder económico. Sí, se decía, así como decías vos, se hablaba de esos supuestos sobornos, ¿no? Sí. Sí, muy influyente la figura de Nelson Mandela, un mundial también en el que se hicieron grandes gastos. Me recuerda un poco a lo que fue el Mundial de Argentina. Por ahí se gastó más de lo que se pensaba. Sí, se gastó casi 4 veces más de lo que se pensaba. O sea, se presupuestó una cantidad y se gastó 3,5 más de lo que se pensaba, digamos. Algo que, bueno, dejó mucho que hablar, sobre todo por esto, porque cuando vendieron la candidatura decían, bueno, ya tenemos casi todo listo, se hicieron 10 estadios, de los cuales 5 eran nuevos. Recordemos, Sudáfrica es muy popular el fútbol, pero el rugby también es muy popular y se puede utilizar, incluso se utilizaron estadios de rugby para este mundial, pero bueno, no dejó de haber corrupción y, como decíamos, de gastar más de lo que habían presupuestado en su momento. Sí, y bueno, lo que hablábamos cuando fue el Mundial de Corea-Japón, ¿no? Esto de llevar por ahí el Mundial a lugares menos futboleros, el gran gasto que tienen que hacer, ¿no? Porque no están los estadios preparados para albergar un torneo de esta magnitud. Si bien, como vos decías, por ahí Sudáfrica un poco se termina imponiendo al tener el antecedente de haber organizado algunos torneos de otros deportes, sobre todo rugby.
tema este, ¿no? De tener que remodelar varios estadios, hacer algunos de nuevo, hacer otros totalmente desde cero. Sí, El dato que se da es que se gastaron aproximadamente 1.100 millones de dólares. Bueno, lo que hablábamos también cuando fue lo de Corea-Japón, ¿no? Que Bauti bien decía, ¿hasta dónde habrá sido la ganancia, ¿no? Porque sí, el gasto es relativamente muy grande. sí, sí. Y un mundial que al igual de lo que pasó con la candidatura de Colombia en 1986, que ya estaba prácticamente listo todo para que sea en Colombia el mundial, peligró en un momento de no jugarse en Sudáfrica. Se dice que ya tenía otra opción para si Sudáfrica no llegaba a terminar los estadios por este problema. Sudáfrica había quedado en tener listos los estadios en 2007 y cuando pasó el tiempo no podían terminar los estadios, incluso el mismo Beckenbauer, que siempre fue, bueno, antes de ocupar su cargo en el Bayern Múnich como presidente honorario, estaba metido en la organización de la Copa del Mundo, criticó esto de que ya era 2008 y no estaban listos casi la mitad de los estadios. Y, y bueno, peligró en ese momento. Supuestamente Blatter decía tranquilos que hay un plan B, que nunca lo supo decir. Muchos decían que era Inglaterra y algunos decían que era Marruecos. Eh, pero, pero, pero bueno, este peligro por no tener listos los estadios, incluso para la Copa Confederaciones, que fue una de las últimas que se jugó, que, que no estaba el estadio Nelson Mandela Bay en Port Elizabeth, que era uno de los principales estadios para albergar esa Copa Confederaciones. Sí, sí. Bueno, también se habló en un momento de Australia, hasta bueno, se llegó a decir que por ahí se pueden intercambiar la sede 2010-2014, se llegó a decir que Sí, podría jugarse como el Mundial si, 2010 en como, Brasil y 2014 en Sudáfrica. como si no tuviera problemas Brasil también. Después hablaremos cuando toque para organizar y remodelar los estadios. Claro, claro, a ver, yo creo que si bien cada vez la organización y las elecciones en las sedes son más prolijas, no deja de ser un problema la organización del Mundial por los gastos que significan y por el momento en el que está el mundo, ¿no? No, a ver, uno lo vive en la Argentina, pero pasa en todas partes. Son gastos muy grandes que se hacen, mucho despliegue y bueno, significa, si bien va a significar una gran ola turística para el país organizador, es una responsabilidad muy grande y son muchos los gastos y las movilizaciones que tienen que hacer. Por eso, eh, si bien cada vez son más prolijas las elecciones, eh, por ahí cada vez más difícil la organización, creo yo. Totalmente. Y bueno, se preparó, se jugó, como decíamos, la, la Copa Confederaciones y pasamos por un mundial donde hubo muchas sorpresas en torno a lo que fue los equipos que clasificaron, porque había muchas apariciones de hace tanto tiempo, por ejemplo Corea del Norte, ¿no? Y bueno, también sorpresas en el desarrollo del mundial. Antes de eso, si querés, hablemos un poco del sorteo. Un sorteo donde se presentó la canción, el Waka Waka, una de las canciones más reconocidas de la historia de los mundiales. Ya hablamos en su momento de la del 90, la del 98, que fueron muy conocidas. Pero esta vez le tocaba a Shakira interpretar una versión que se grabó tanto en inglés como en español y que recorrió el mundo. Y también en conjunto la que había hecho la publicidad de Coca con David Bisbal, que fue la que quizás repercutió muchísimo acá también en Argentina, eh, que también era eh, muy reconocida en su momento. Sí, un mundial bastante pintoresco, podemos decir, ¿no? Con, con las canciones que vos decís, después, bueno, en cuanto a la gente, la alegría que mostraban ahí los africanos, Claro, el las tema bubucelas, de las bubucelas que ya vamos a profundizar más adelante. sí, y incluso la pelota, bueno, la pelota que Claro, se a ver, ya también eligió, vamos a hablar del tema de la pelota, sí. de cómo Y, se trataba y las polémicas en cuanto a eso. pero sí, como decía, muy colorido también, ya desde el logo que tenía muchísimos colores. Bueno, la bandera de Sudáfrica, la nueva bandera de Sudáfrica es una de las más hermosas y llena de colores. El logo, Sakumi también, que era la mascota, todo era tirando esa onda muy alegre, muy festiva. Sí, y es lo que tienen los países africanos, ¿no? Siempre, bueno, se habla mucho de la pobreza y de la precariedad que hay en la mayoría de sus países, pero la mayoría de ellos siempre, bueno, contrarrestan esas precariedades que por ahí sufren demostrando mucha alegría
mucha, ¿cómo puedo decir? Mucha creatividad a la hora de la organización de eventos y hacerlo muy colorido, ¿no? Sí, sí, eso Y es como y real. vos, bueno, y mencionabas por ahí el tema de regreso después de varios años, algunos debuts en estos mundiales, no hubo ningún debut absoluto, pero sí debutaban con su nombre, Serbia y Eslovaquia, por ejemplo. Serbia, ya habíamos hablado del caso de Serbia en el mundial pasado, que había jugado bajo el nombre de Serbia y Montenegro, país que ya en ese momento no existía, se había separado 6 días antes de que empiece el mundial, y debutaba ahora bajo el nombre de Serbia. Veníamos hablando todos estos mundiales del caso de Stankovic, que es el único jugador que Sí. jugó mundiales en 3 selecciones diferentes. Y bueno, el debut de Eslovaquia también con su nombre, recordemos que jugó hasta los 90. finales de los 80-90 con Checoslovaquia. Sí, sí. Después, bueno, Que las la Eslovaquia vueltas, que quedaría sorpresa con Robert Vitek. sí, Estuve en Eslovaquia hace poco y te venden camiseta de Robert Vitek todavía como si fuera la de Maradona acá o la de, no sé, Pelé en Brasil que va a la playa y hay algún Pelé o algún Ronaldo, digamos, jugadores de antes que te venden la camiseta histórica. En Eslovaquia también lo hacen con la de Robert Vitek. Robert Vite como si fuese Oleg Salenko más o menos. Sí, sí. Este, y bueno, después algunos regresos como la misma anfitrión Sudáfrica. Bueno, después hablamos de Corea del Norte, jugaba su segundo mundial después de aquel glorioso mundial de Inglaterra del 66. El mismo Sí. Argelia, que recuerdo que participó en el 82, no sé si habrá estado en algún mundial ahí en el medio. Eh, bueno, el mismo Nueva Zelanda, que volvía después del 82, creo que era el último mundial que había jugado. Nueva Zelanda, que bueno, por ahí, para que Nueva Zelanda clasifique depende mucho de que le favorezca el sorteo en el repechaje, ¿no? Contra quién le toque. En este caso, creo que le había tocado definir el sorteo contra el país asiático y justo le tocó jugar contra Bahrein. Claro. Bueno, tuvo ahí la posibilidad de clasificarse. Sí. No así, no así en estos últimos años, cuando tocó contra Perú para Rusia y este año contra Costa Rica, que bueno, Y no estuvo no, tan lejos, pero termina perdiendo 1-0. no estuvo tan lejos tampoco de clasificar octavos. Ya hablaremos cómo le fue a Nueva Ya, Zelanda. sí, Pero sí, muy sí. curioso esto que se organizó en Sudáfrica y por las potencias del rugby estaban presentes, tanto Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sí, sí, bueno, Sudáfrica, todos sabemos, país rugbyista por excelencia, ¿no? De los países más significativos en rugby, quizás el más representativo después de Nueva Zelanda. Que también tenía un buen equipo de fútbol en 2010 y no tuvo suerte por ahí con el Y grupo bueno, y con una pasar Sudáfrica ¿no? que, una Sudáfrica, sí, como decía, el único anfitrión que no superó la fase de grupo, pero bueno, no estuvo tan lejos. Contaba con jugadores como para pelear, le tocó un grupo bastante difícil. Yo creo que Sí, Qatar este año tiene un grupo bastante más accesible que el que tuvo Sudáfrica en aquel año, sí. pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y bueno, en el sorteo me decías, ya era mucho más organizado como venimos teniendo con los bombos y se ponía al anfitrión en el primer grupo. Y el anfitrión tenía el primer partido inaugural, que bueno, en este mundial no lo vamos a tener, pero ya hay una organización mayor. Sí, totalmente ya sin ningún problema, todo prolijo, ya respetando completamente el ranking FIFA, ¿no? El anfitrión ya como había sido en 2006, jugando el partido inaugural y siendo el cabeza de grupo, el grupo A. Y bueno, después por su orden en el ranking, los otros cabeza de grupo eran Argentina, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Italia, Brasil y España. Hablábamos hace 2 mundiales, hablábamos de aquel escándalo de Corea. Y bueno, aquí no nombré entre los cabezas de serie, siempre va a haber alguna potencia que, salvo que el organizador sea alguna potencia, siempre habrá alguna, si es que se clasifican todas, siempre habrá alguna que no sea cabeza de serie, como lo suele ser, bueno, por ejemplo, Portugal en este mundial, y no nombra a Francia, que era la última subcampeona. Hay que Sí, recordar cómo llega Francia a este mundial. sí, Hablábamos de aquel escándalo de Corea en 2002 y recordemos lo que pasa con Francia jugando el repechaje con Irlanda, ¿no? Aquel gol de William Gallas
en el que la asistencia es de Henry en el tiempo suplementario, que la baja con la mano y la acomoda después Sí, sí, y insólito. le cede el gol al exjugador del Arsenal, Chelsea, Tottenham, entre otros. Y el escándalo que se armó después, cuando pasa todo lo del FIFA Gate y todo eso, eh, me acuerdo un especial del Planeta Gol en el que se hablan de partidos arreglados por la FIFA y estaban aquellos de Corea en 2002 y este partido de Francia como una potencia que tenía que estar en el Mundial, ¿no? Y Sí, después, bueno, la gran polémica que se armó, querían sumar a Irlanda como la 33ª selección, Irlanda quería volver a jugar el partido, una polémica bastante importante que se armó en aquel momento, que bueno, al final no terminó pasando nada, Francia fue al Mundial y Irlanda lo tuvo que ver en su casa. sí, Irlanda que hace mucho no juega, incluso hubiera sido una oportunidad tremenda para jugar. Estaba Robbie Sí, Keane todavía, ¿no? sí, 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 creo, sí. a ver, hablamos del Mundial 90, creo que fue el último, puede ser, o por ahí, Sí, cuando lo por ahí. dirigía Jack Charlton, Sí, que, el 90 creo que y fue el bueno, último. tenía lindo equipo Irlanda, ¿te acuerdas que atajaba Shay Given, ese Sí, que sí, sí. jugaba en el Newcastle, en el Manchester City, Sí, jugaba, como vos decías, Robbie Keane, estaba Damian Duff todavía también. claro. Sí, me acuerdo que fue esa polémica de querer meter un equipo más, nada que ver. Sí. Después creo que había un tal Richard Dunn, que era marcador central que jugaba en Manchester Sí. City. Encima creo que el partido ese polémico en Dublín, o sea, en Francia como visitante. Sí, así es. Una locura. No me acuerdo, creo que, bueno, en ese momento todavía se jugaban la eliminatoria a doble partido en el repechaje. Y bueno, creo que había sido empate en Francia, empate en los 90 en Dublín y aquel gol de Galás en el tiempo suplementario. Sí. Y bueno, y nosotros que también la peleamos muchísimo, el gol de Palermo a Perú, pero el que termina yendo al repechaje Uruguay, que se toma revancha lo que había pasado en 2006 y termina entrando casualmente en el grupo de Francia, que era el grupo A con Sudáfrica, Francia, México y Uruguay. Como decía vos, un grupo sumamente difícil para Sudáfrica, que en ese partido inaugural todos recordamos primero el ruido de las bubucelas. Bueno, primero hay que hablar en el partido inaugural que entró Mandela con la copa, que fue algo muy lindo ya. Nelson Mandela, su salud no era la mejor de todas, pero igual intentó estar presente porque sabía lo importante que era que él esté ahí. Y bueno, la gente lo reconoció. Y después lo que nos sorprendió fue el ruido de la bubucela en ese primer partido que nos acompañarían en todos los partidos. Y también la pelota, la Yabulani, que ya se hablaba antes del Mundial lo complicado que era, porque se habían jugado algunos partidos, pero una vez ahí demostró todo, sobre todo con ese primer gol de Shabalala, el primero del Mundial, bailando el Bafana Bafana, que al igual como bailaba Makosa, Roger Mila en aquellos mundiales, era un baile característico de Sudáfrica. Sí, aquel golazo de Chavalala, uno de los goles inaugurales más recordados, ¿no? Sí, Este, después de haber comparado, ponerle con el de Lam, sí. y no me El, acuerdo de algún el, otro que se lo recuerde tanto como no, claro, este. sí. El de Por Marcelo ahí en contra, ¿no? no, eso no se lo va a acordar a nadie. Nosotros Por no. ahí también, sí, por ahí también aquel de Bouba Diop a Francia que sorprendió bastante, pero yo creo que el de Shabalala, si vos le preguntas a algún futbolero cuál es el gol del partido inaugural, el gol inaugural, digamos, que más recuerda, seguro, muy probablemente te menciona ese. Un Yabalala que después se perdió en el fútbol. Pero me acuerdo, yo tenía el juego de Play, tanto el del Mundial como después el FIFA 2011, que vino después, y le habían puesto una banda en pegada. Eh, pero bueno, después pasó desapercibido. Eh, y bueno, empataría México y quedaría 1-1 ese partido inaugural. Gol de Rafa Márquez. Sí, Rafa Márquez, el gol como, bueno, marcaba el primer gol de México en el Mundial 2010 y había marcado el último en Alemania 2006. se equivoca Había Cuné, sido, si mal no recuerdo, el arquero, sí, creo que sí. en la salida en un corner. Sí, y nos había Y convertido a nosotros en Alemania. No sé cuántos casos habrá, pero bueno, de defensores que juego, convirtieron en dos mundiales.
no solo eso, que debe haber unos cuantos, pero un jugador que convierte el último gol de una selección en un mundial y el primero en el siguiente. Ah, mira, de eso debe haber poco. Bueno, Uruguay y Francia, que Francia, como decía, llegó no solo con la polémica, sino también con muchísimos problemas ese mundial, encabezado por su técnico, que lo había llevado a la final un mundial antes, Raymond Domenech. Sí, fue, bueno, Francia tuvo una cantidad de problemas impresionante. eh, a ver, yo creo que era ya una generación que llegaba bastante desgastada, ¿no? Volvía a sufrir esto de tener un gran mundial, seguido de un mundial afuera en fase de grupos. Eh, Sí, creo que fue después del partido con, no sé si después del partido con Uruguay o después de quedar afuera con México, no me acuerdo bien, cuando hubo una batalla verbal ahí con Domenech muy fuerte, en la que, bueno, uno de los mayores apuntaban en aquel momento fue Anelka, que después se filtró algo de las palabras dichas en aquella concentración. Sale esto en el documental de Anelka. Y bueno, después del Mundial, ninguno de los 23 jugadores que fueron con Francia fue convocado. Algo bastante claro, curioso. claro. Increíble, increíble. Lo que pasó también, me acuerdo antes del Mundial, empezó a destaparse todos los problemas que tenían tanto Ribery, Benzema y Balbuena. No sé si te acordás que surgieron Sí, problemas sí, legales con ellos, incluso bueno, después del Mundial se profundizó, pero también eso influyó mucho en el lío que fue Francia en el vestuario y que después se mostró en lo deportivo. Y llegó incluso hasta la última fecha Sudáfrica con chance de clasificar y Francia arruinándole ese pase a Sudáfrica, ¿no? Clasificarían tanto Uruguay primero y México segundo. claro. Después, bueno, Uruguay gana sin atenuantes a Sudáfrica en la segunda fecha 3-0. Le Y expulsan al México arquero deja, a Sudáfrica. sí, sí, y México deja fuera ya a Francia en la segunda fecha, algo increíble, ¿no? A ver, muchas selecciones grandes quedaron afuera, pero la mayoría, creo yo, por no decir todas, llegan con chances a la última fecha. Hablábamos Sí, en Corea de la eliminación de Argentina, que bueno, ganando la Suecia pasaba, Alemania quedó afuera en el último mundial, pero si le ganaba a Corea pasaba y así. Francia ya llegó a la última fecha de este mundial, quedando eliminada, algo bastante sí, impactante, por así decirlo. Bueno, le pasó también a España en 2014, ¿no? Perdiendo con claro, Holanda y con Chile. con Chile. Sí, sí, Este, una locura. me acuerdo el gol de Cuauhtémoc Blanco de penal para Sí, sentenciar la suerte de los franceses, digamos. sí, sí, sí. Uno de los Bueno, jugadores mexicanos más viejos en marcar un mundial en ese momento. sí, y bueno, como vos decías, en la última fecha llegaba con chance todavía Sudáfrica, gracias al punto que había sacado en la primera fecha contra México. Dependía, bueno, de ganarle por una cierta cantidad de goles a Francia y que Uruguay le gane a México, algo que pasó. Uruguay termina ganándole a México y Sudáfrica en el momento llegó a estar a un gol de la clasificación mientras le ganaba 2-0 a Francia. Después, bueno, Francia termina descontando, no sé si México mete algún golpe, bueno, Sudáfrica empata en puntos con México, pero México por una mejor diferencia de gol termina pasando. Sí, sí. Y un México que le tocaría enfrentarse con Argentina, que estaba en el grupo B contra Nigeria. Me acuerdo un sábado temprano con ese gol de Heinze tras el centro de Verón, transformando a Messi en figura en llama. Eh, ya un Sí, Messi mucho más maduro, un Messi que ya se había consagrado en 2009. eh, Llegaba a ese mundial de la mano de Diego como entrenador también. Fue algo hermoso eso y anecdótico para el fútbol en sí, Diego entrenando a Messi. Y bueno, como decíamos, México que va a ser el segundo, le toca a Argentina que sale primera en este grupo, seguida por Corea del Sur, a la cual Argentina después le gana el 4-1, cerrando aquel partido contra Grecia el 2-0. sí. Recordemos a ver cómo, cómo llegamos al Mundial, no fue de la mejor manera. Si bien no eran los mismos ánimos que en Rusia, porque
En Rusia, además de que llegamos mal, llegó un equipo totalmente improvisado, lo que no fue el caso de este año, pero una selección que había cambiado de entrenador durante el transcurso de las eliminatorias, dirigía Basile hasta 2008. Recordemos que Mm. Basile dirige la Copa América 2007, en la que llegamos hasta la final, y después de Sí. un malo resultado, y bueno, una derrota con Chile, ahí en Chile termina siendo un detonante para que lo echen al Coco. Se habló mucho de una cama de los jugadores, había mucho rumor en cuanto a eso. Y Grondona, que no tenía la mejor relación con Maradona, termina cediendo a que Diego sea el, el técnico, ¿no? Y bueno, Diego termina agarrando, debuta en aquel amistoso contra Francia, que gana la Argentina 2-0, pero bueno, no le va del todo bien a Diego, sufre aquella goleada en La Paz, recordemos el 6-1, el hat-trick Sí, de Botero. sí. Y bueno, después una Y, selección que empieza a ir a los tumbos, pierde en Rosario contra Brasil 3-1, pierde en Paraguay sí, el gol de Edo Valdés. 1-0, con Schiavi yendo a buscar de media Sí, sí. final. Sí, esa cosa tenía Bueno, Diego que yo amaba, que ponía al 2 de 9, que convocaba sí, gente muy random. Y además, bueno, lo que motivaba a Diego, ¿no? Pero sí, sí tuvo muchísimas complicaciones, dejándolo en esa última fecha, que era doble fecha contra Perú y contra Uruguay, complicadísimos. Como decías vos, uno de los, si bien Grondona no tenía lo mejor con Diego, Diego no tenía experiencia en dirigir selecciones, eso también está claro. Un Diego que después de su último mundial en el 94, en el 98 fue como periodista, en el 2002 fue como espectador y en 2006 también. En 2010 volví a ser protagonista de un mundial como técnico con poca experiencia. El que fue muy importante ahí fue Bilardo, que estaba como parte de, no sé si le llaman manager o director deportivo, esto que cambió el nombre con muchos a pasar de los años, pero Bilardo estaba como mano derecha y lo asesoraba en fútbol a Grondona y bueno, él influyó en que llegue Diego. sí. Bueno, hablabas vos ahí de aquella última doble fecha, ¿no? Aquel partido inolvidable con Perú, con, con jugadores bastante inverosímiles en la selección. Jugaba el Pocho Insúa, Aymar. Era el debut de Pipa Higuaín, que Sí, debutó bastante tarde, podría haber claro. debutado. En eso sí estuvo bien Diego, hizo debutar a parte de la generación que después llegaría a la final, que fue Higuaín, Di María, Chiquito Romero, Claro, nada, al mismo muchísimo. chiquito que le da A la confianza en el Otamendi, arco, ¿no? claro, Sí, sí. Y bueno, y también de dejar en claro esto, sí, para avanzar rápido y no quedarnos tanto en Argentina, de que toma la decisión también de desafectar a Riquelme. sí, a ver, en cuanto al plantel argentino hubo bastante polémica. Yo creo que en esto coincidimos todos en que hubo bastantes jugadores que faltaron, como Riquelme, bueno, que estaba peleado con Diego. Más allá de Riquelme, que bueno, tenía ese distanciamiento con el técnico, faltaron jugadores como por ejemplo Zanetti y el Cucho Cambiaso, que habían sido campeones de la Champions con el Inter, algo bastante Claro, sólido, ¿no? Aquella inclusión totalmente curiosa y fuera de contexto del Chino Garcés, sí. eh, Que fue aquellos porque amistosos, sí, aquellos amistosos de la selección local que armaba Diego, ¿no? el Pulgar Rodríguez, hermoso. Sí, que se dice que, bueno, él vio una arenga de Garcés en uno de esos partidos, le gustó y por eso lo termina llevando. Después otros Eh, rumores dicen que él soñó que García alzaba la copa. sí, sí, ese rumor es buenísimo, buenísimo. No sé qué tan cierto será, pero es muy bueno. Sí, y Bueno, bueno, hablamos de esa última doble fecha que nos termina salvando Palermo con aquel gol bajo la lluvia. Y después vamos a jugar en Uruguay y nos termina clasificando un gol del gringo Volatti. Y bueno, se dice también que él los termina llevando a ambos como un premio por sus agradecimientos. goles. Y bueno, el Palermo dice que no, que además de eso también era, primero que en los partidos la selección local había rendido muy bien, y segundo Sí, pero que a ver, los estaba un buen mal. amistosos eran contra Haití y Jamaica, digamos. O Sí, sea, sí, sí. no eran grandes parámetros. Y bueno, el Diego que había armado también con Enrique Mancuso, Signorini, el cuerpo, y que supuestamente también está el rumor de que en este mundial le da un consejo de cómo patear los tiros libres a Messi, que Messi después terminaría implementando. Que bueno, eso no sabremos nunca porque Messi todavía no lo dijo, pero sí hay mucha gente que vio ese momento y
que sí veíamos los videos que practicaba muchísimo tiro libre, sobre todo por la Jabulani, que tenía un efecto raro y que el que mejor la supo manejar fue Forlán, figura de Sí, este mundial. sí, una Jabulani que a cierta velocidad que alcanzaba pérdida de estabilidad y eso, bueno, confundía mucho a los arqueros y fue blanco de crítica, ¿no? Sí, sí. Una pelota que parecía un globo en algunos momentos. Y más que en Sudáfrica también había mucho viento en algunos partidos. Pero bueno, en este grupo de Argentina, como decíamos, va a salir Argentina primero y Corea del Sur segundo. ¿Tenés algún dato ahí de Palermo, creo, no? Sí, bueno, aquella victoria, gol de Heinze a Nigeria, después el 4-1 contra Corea, en el que curiosamente el técnico de Corea en aquel partido se había enfrentado a Maradona como jugador en el debut en el Mundial de México 86. Sí, Y bueno, aquel hat-trick de de Pipe Pipe Wayne Bueno, contra Corea. claro, debutando en mundiales con hat-trick, al igual que lo había hecho el Bati. Sí. Y después, bueno, el partido con Nigeria, perdón, con Grecia en la última fecha, con Argentina ya clasificado, jugó con varios suplentes. Debut de Messi con la cinta de capitán aquel día ante la suplencia de Mascherano. Bueno, se habla mucho de una charla ahí previa en el que, bueno, Verón esperaba ser capitán él y se la le terminan dando la confianza, digamos, a Messi, ¿no? Messi en este momento convirtiéndose en el capitán más joven de la historia argentina. Y bueno, en aquel partido empieza, bueno, el 9 titular era Diego Milito, empieza ganando la Argentina ya sobre los últimos minutos con gol de Michelis. Sale Milito alrededor del minuto 80, ingresa Palermo, que termina convirtiendo de derecha el segundo gol. Bueno, logrando así un récord que es casi inigualable. Bueno, el Palermo vendría siendo el jugador con mejor promedio de gol cada 90 minutos en la historia del Mundial. El tipo jugó solamente 10 minutos, metió un gol, lo que daría un promedio de gol cada 90 minutos de 9 goles. Una locura, es algo bastante, yo creo que es casi imposible de lograr. Sí. La curiosidad que el jugador, que según el dato que yo tengo, que le sigue en este ranking muy lejos, totalmente, ¿no? Pero que le sigue en este ranking es Pipino Cuevas, que convirtió 3 goles para Paraguay jugando bastante pocos minutos, dividido en 2 mundiales entre 2002 y 2006. Y bueno, creo que el tercer lugar es de Ernest Wilimowski, que convirtió los 4 para Polonia en aquel 6-5 de Brasil, cuando Leónidas mete gol descalzo. Sí, qué promedio. Bueno, esto, lo del gol descalzo, lo pueden ver en los primeros capítulos que hicimos. Le aconsejamos ahí que lo vean en YouTube. ¿Qué promedio de gol tendría estos dos? Pipino Cuevas y el otro chico este que se me olvidó el nombre. Ernest Wilimowski. La verdad, yo te lo pasé un día, no te acuerdas, Sí. al de Cuevas no lo tengo claro, o el de Wilimowski, bueno, jugó un partido, metió 4 goles en 120 minutos, o sea, sería 3 goles cada 90, y lo de Cuevas era algo así como 3,12, una cosa así cerca. Increíble, increíble. Bueno, no lo tengo acá tampoco, pero una cosa de loco. Y después, bueno, Wilimowski, que está en la lista de mayores goleadores de la historia del fútbol. Sí, metió más de 400, y bueno, Wilimowski es el jugador con mejor promedio de gol en la historia de los mundiales, tiene un promedio de 4, porque jugó un solo partido y metió 4 goles. Algo que, bueno, yo creo que ya no lo va a lograr nadie más. No. En su momento, en su Sí. momento habíamos dicho que era Sandor Coxis, pero bueno, Sandor Coxis podemos decir que el mejor promedio habiendo jugado más de un partido. Sandor Sí. Coxis jugó un mundial, metió 11 goles en 5, tiene un promedio de 2,2. Pero bueno, Y, Willy Mosky tiene ese récord, digamos. y Palermo se convertía en el jugador más veterano en debutar y hacer un gol. Récord que creo que después le quitaba Baloy en el Mundial 2018. Sí, Felipe Baloy, que convierte un gol en un 6-1, pero bueno. Claro. ¿Cuántos años tenían los dos? ¿Te acordás o no? Y Palermo en 2010 tenía 36, él de noviembre del 73, y creo que Baloy tenía 37 en Rusia. Claro. Un gol que para Panamá fue histórico y también se gritó Sí, por sí, más de la totalmente. goleada. Después, bueno,
Argentina pasaría primero, Corea segundo. No sé si te quedó otro dato de ahí. No, no, nada más. A ver, después probablemente hagamos algún especial con Argentina, ¿no? Pero bueno, bastante para hablar después en especial de cada participación argentina, por ejemplo, aquellas discusiones de Maradona con Caragún y entre tantas otras cosas que pasaron. Sí, sí, eso fue increíble. Todo lo que hizo Diego en ese mundial fue increíble. ¿Te acuerdas cuando le para la pelota contra Corea? Eh, era hecho para eso también. Eh, Ante la atenta mirada de Enrique Mancuso. sí, y el grupo C, que fue totalmente sorprendente, porque, bueno, estaba Estados Unidos, Inglaterra, Eslovenia y Argelia. Y Inglaterra, que uno decía, bueno, pasa caminando este grupo por lo que hablamos de la generación anterior, de 2006, con una mezcla de algunos jugadores nuevos. No fue tan fácil. Primero empieza con un empate contra Estados Unidos y un error del arquero que decían cambiarlo al siguiente partido. Algo parecido a lo que pasó con Willy Caballero quizá en 2018. Sí. Y bueno, y después se le complica empatando con Argelia 0-0. Un partido que fue uno de los más aburridos que vi en la historia de los mundiales, creo. Eh, y Eslovenia también dando batalla ahí habiendo ganado un empate. Llegaría Inglaterra, bueno, ganándole muy ajustado a Eslovenia 1-0 y clasificándose segundo después de que Estados Unidos le gane a Argelia. Sí, son esos grupos en los que eh, se, se, se arma, bueno, el revuelo en las llaves, porque al no pasar el favorito, se terminan encontrando dos favoritos en octavos y dos no favoritos en otra llave de octavos, como pasó después. Bueno, se terminan encontrando en octavos Alemania con Inglaterra y Estados Unidos con Ghana, ¿no? Sí. Un ejemplo del último mundial sería lo que pasó en el grupo de Argentina, que ahí Sí. Croacia abre una llave fácil, primero con Dinamarca, le termina tocando a Argentina jugar con Francia. Sí, sí. Y bueno, acá se abre una llave fácil también tanto para Uruguay como para Ghana. Claro, y bueno, es Y lo que pasó en el Mundial 2006, por ejemplo, con el caso Francia, que clasifica segundo y después despierta y termina sacando a España, que había desfilado en el grupo. sí, esperemos que no pase en este 2022 por lo menos en nuestra llave. Si no va a No Francia de creo, nuevo no en creo. octavo. Y bueno, y de ahí el grupo D, que como decíamos clasificó Ghana segundo, estuvo también parejo, sin contar a Alemania que se escapó con 6. Aunque bueno, Alemania sorpresivamente perdió contra Serbia en ese partido histórico en el Nelson Mandela Bay. Alemania le ganó 4-0 a Australia, empezaba con toda, yo me acuerdo que ahí se empiezan a hacer conocidos quizás Özil y Khedira, que después lo termina comprando el Real Madrid, ambos de otras nacionalidades, pero que jugaban para Alemania, de otras descendencias, digamos, y bueno, y después le termina ganando a Ghana, con Miroslav Klose también siendo parte ya de agigantar la leyenda, y termina clasificando Alemania primero y Ghana segundo. Australia con el mismo puntaje que Ghana se queda fuera y Serbia solo le ganó a Alemania. Claro, ¿no? Verlo perdiendo a Alemania algún partido en fase de grupo, al que bueno, se iba a dar por duplicado en Rusia. Sí, Sí, como decías vos, estos jugadores aprovechando, bueno, la participación de varios jugadores de otros orígenes. Me acuerdo de la participación de Cacao también, ¿te acordás? El morenito. sí. Y bueno, de Alemania saldrían, Bueno, y Boateng también. sí, Jerome. Bueno, a ver, justamente hablando de eso, hay que nombrar el enfrentamiento entre los hermanos Boateng, que serían los únicos hermanos que se enfrentaron en la historia del Mundial. Claro. Le tocó jugar en contra en este grupo y también le volvería a tocar en Brasil 2014. Tremendo, tremendo. Qué lindo sería que se enfrenten los hermanos Shaq alguna vez. Sí, yo nada, es muy difícil, No, ya. que Albania clasifique, pero yo Pero pasó en creo eliminatorias, que sí, que en eliminatorias eliminatoria de Euro. europea se llegaron a enfrentar. Sí, sí, sí. Pero mirá, no teníamos ese dato. Hay muchos que jugaron juntos, que ya los nombramos en el capítulo, pero únicos hasta ahora que se enfrentaron. Sí, sí, porque además es muy difícil que hermanos jueguen en selecciones distintas, ¿no? Ya Claro. partiendo de eso, ahora ya que justo se ve que se enfrenten, más raro todavía. Sí, sí, Porque olvídate. tenemos el caso, como decimos, de los hermanos Xhaka, pero bueno, Granit, que juega en Suiza, que es una selección habitual en mundiales, y Toulan juega para Albania, que bueno, tiene muy pocas posibilidades de clasificarse al mundial. Sí, sí.
Y la gran sorpresa de este mundial estaría en el grupo F. O sea, si bien tuvimos la sorpresa en el grupo A, como decíamos, pero dejando afuera a la campeona, y no solo afuera, sino última también, algo que había pasado con Francia en el 2002. Italia quedaría última en un grupo que a primera vista parecía muy accesible, porque contaba con Paraguay, Eslovaquia, que hacía su debut como Eslovaquia, y Nueva Zelanda también, que, que, que no es reconocida por el fútbol. Italia le tocaba empatar contra Paraguay, aquel partido difícil. Nueva Zelanda empataba con Eslovaquia, y de ahí, bueno, Paraguay le ganaba a Eslovaquia, que después Eslovaquia le ganaría a Italia, y así clasificaban las dos. Italia que Sí, empata con Nueva Zelanda también. Italia, bueno, dando inicio nuevamente a esta maldición, ¿no? Que se da en los últimos años del vigente campeón, que, bueno, en el siglo XXI el único que pudo zafar fue Brasil, en Alemania en 2006, que llegó a cuartos. Quedó afuera Francia en 2002, quedó afuera Italia en este mundial, quedó afuera España en Brasil y quedó afuera Alemania contra todos los pronósticos en Rusia. Esperemos que pase con Francia, por favor. Sí, Eh, lo veo bastante difícil, pero bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, es algo que puede llegar a pasar. sí, sí, sí. Y bueno, al menos nos dejó ese golazo de Cuagliarella hermoso para el Sí, descuento entre a dos. ¿te acuerdas que bueno, Buffon venía con lesiones? Creo que pudo jugar un solo partido, termina atajando Marchetti de Sí, titular en Italia. sí, sí, sí. Bueno, una Nueva Zelanda que mencionábamos ahí, que se termina yendo del Mundial fase de grupos sin perder partidos, empató a Sí. los tres, pero bueno, no se pudo clasificar porque Eslovaquia somos cuatro, Paraguay somos cinco, pero bueno, Yo tenía terminó. una gran expectativa con que hagan el hack a los jugadores. Pero no, no, no lo hicieron porque, bueno, es algo más maurí del rugby. Claro, pero bueno, se termina por encima por lo menos de Italia, algo bastante que en las apuestas debe haber pagado 300-1. Sí. Me acuerdo aquel gol de Smells para arrancar ganando. Después Italia lo empatan, gol de penal, creo que de Yacuinta. Y Sí. bueno, uno Qué decía, grande, Vincenzo ahora lo Giaquin. golea, pero termina empatando 1-1. Sí. Qué grande Vincenzo Giaquin, que jugador Sí, alto. me ¿Y acuerdo de qué aquel jugadores partido. reconocidos tenía Sí, Nueva Zelanda? en Nueva Zelanda es el Sí. famoso Chris Wood. Ah, Chris Wood, Chris Wood. Claro. Chris Wood debuta en este mundial, tenía 18 años, ha ido a este mundial. Qué grande. Ha jugado poquitos minutos, pero sí ha ido. Me acuerdo aquel gol de Smells y después que parecía que Italia lo goleaba después del empate, pero terminó 1-1. Una Nueva Zelanda que ha jugado los 90 minutos en su área más o menos, pero termina aguantando el empate ahí. Sí, sí. Y los últimos dos grupos, bueno, teníamos el grupo G, que Costa Marfil vuelve a tener la mala suerte de enfrentarse a casi un grupo de la muerte, ¿no? Con Brasil, Portugal, Costa Marfil y, bueno, el débil Corea del Norte. Que igual arrancarían bastante bien, solamente perdiendo 2-1 contra Brasil. Y había aguantado el primer tiempo 0-0, increíble. Sí. Y Costa Marfil que llegaba con un Drogba lesionado, que se especuló de si podía jugar o no. Era una fractura que tenía él En el cúbito, creo. en el cúbito. Y bueno, juega ese primer partido prácticamente enyesado casi, ¿no? Era como una Sí, especie de férula. entra ahí los últimos minutos Sí, sí. a aguantar algo, pero bueno, termina. Sí. Creo que Eso terminan fue empatando 0-0 con Portugal. claro, porque no está en el reglamento que pueda jugar con yeso, pero era una férula bastante dura y él se la Sí. tapaba con una manga larga que tenía, ¿no? Una locura. Increíble, increíble. Eh, Bueno, lo de Corea del Norte, que ellos arrancan 2-1 nada más con Brasil. Que ellos habían tenido, se dice, 107 días para preparar el partido, tuvieron los 107 sí, días preparando ese partido. que querían llevar dos arqueros, no sé si te acordás. Sí, 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 creo Y que la, terminan anotando un jugador de campo como arquero. sí, sí, porque la FIFA no les permitía. Después está aquel rumor de que los hinchas norcoreanos en el Mundial eran chinos pagados para que vayan a alentar a la selección. No, está loco. Porque ¿Cuántos norcoreanos en serio habrá habido? Increíble. no, claro, no sé, bueno, muchos de los jugadores de la selección no habían nacido en Corea del Norte. De hecho, no sé si vos Claro. te acuerdas de John Tae-se, que era Sí, el jugador más representativo de la selección, que creo que había nacido en Japón, una cosa así. Eh, qué Algo loco. bastante, sí, bastante curioso lo que había pasado en Corea del Norte, que creo que, no sé si vos escuchaste ese rumor de que en Corea del Norte se mentía de que en las noticias lo daban como ganadores de los partidos, como que habían salido campeones del mundo, una cosa No, así. no.
Bueno, algo que nunca sabremos, ¿no? Sí, y bueno, a ver, con todos los problemas, se decían que los jugadores después del fracaso en el Mundial, el fracaso entre comillas, no iban a poder volver al país, era bastante polémico lo que pasaba en Claro. torno a la selección de Corea del Norte, que se comía aquella goleada con 7 a Portugal, 0. ¿no? Sí. Sí, 7-0. Con el gol de mucha suerte de Cristiano ahí. Sí, sé que Eh, gracias a ese gol, bueno, llega después de Brasil y de Rusia a alcanzar el récord de Pelé, Klose y Seller de ser los únicos en convertir en 4 mundiales. qué locura, la verdad. Y después tendríamos esos minutos de fama de Luis Fabiano en el segundo partido de Brasil contra Costa de Marfil, aquel 3 a Sí, 1 que siempre Brasil te saca un jugador así que la de cosas que, bueno, termina siendo ese gol Drogba. Y, y de ahí, bueno, después Portugal empata con Brasil, clasifica primero Brasil y segundo Portugal. Corea del Norte termina perdiendo contra Costa de Marfil, pero a Costa de Marfil no le alcanza, porque Brasil no le gana a Portugal. Y sí, una Costa de Marfil que, a ver, debe haber sido la mejor generación de su historia, porque a los que fueron a Alemania en 2006 se le suman algunos jugadores, como por ejemplo Gervinho, Romaric, sí, y algunos por ahí que terminan mejorando aún aquella selección. sí, sí. Y después, bueno, tenemos el grupo H, que estaba la gran candidata. O sea, si bien, como decíamos, había selecciones fuertes y sobre todo el anterior mundial, la gran candidata para este mundial por lo que era el Barcelona de Guardiola y por lo que era la base, más algunos jugadores del renombre Real Madrid y del Valencia y del Atleti, era la gran España, ¿no? Que todos decíamos que era candidata por cómo jugaba, porque había ganado la Euro. Y, y bueno, que arranca con tropezón tremendo contra Suiza, perdiendo 1-0. En ese grupo H que estaba con Suiza, Chile, Honduras. Y Sí, Suiza no termina clasificando después, o sea, a pesar de ganar ese partido. Yo me acuerdo que los partidos eran el horario escolar nuestro, nosotros íbamos todavía al colegio. Yo falto para ver a España ese partido. sí, me acuerdo. Pero yo siempre fui visto anti España, digamos. Entonces yo quería que pierda. Y todos se me reían como diciendo, te quedaba España, que supuestamente iba a ganar 4-0. No, yo estaba contento porque había ganado con ese gol de Gelson Fernández, Gelson Suiza. Hernández. Sí, Bueno, España es el único campeón de la historia en arrancar perdiendo. mira vos. Claro, claro. Qué Eh, loco. De ahí también Chile le gana a Honduras. Un Honduras que había clasificado en CONCACAF como sorpresa, pero también tenía a Suazo, que era un jugadorazo. Y después Chile le gana a Suiza 1-0, que ahí se destabiliza un poco Suiza. Y España ya empieza a despertar, ganándole 2-0 a Honduras y 2-1 a Chile. Con la particularidad de que el único partido que gana por diferencia de más de un gol es contra Honduras en todo el mundial. Y de ahí ese 2-1 a Chile, donde ya David Villa empieza a demostrar lo suyo. Y Chile, por ese resultado, pasa segundo por diferencia de goles, pero los dos con 6 puntos. Y Suiza también empata contra Honduras, lo que no le permite clasificar a esa gran Suiza que después clasificaría en los dos mundiales siguientes a cuartos de final. Entonces, bueno, quedaban en esa llave España contra Portugal y Chile contra Brasil, también una de las candidatas a llevarse ese mundial. lo único es mencionar que hay un gol que le convierte Villa A a Chile, Chile. la distancia, Sí, que es el gol más lejano de la historia de los mundiales, creo. claro, claro. El despertar de David Villa ya en el segundo partido y después terminar siendo la gran figura de este mundial. Un mundial, bueno, que decíamos, Uruguay contra Corea del Sur, Estados Unidos contra Ghana, de los cuales los dos terminan 2-1. Uruguay pasa 2-1 a Corea del Sur en un alargue, partidazo. Y Estados Unidos pierde también. Ah, no, perdón, Estados Unidos pierde en el alargue. Uruguay pasa en el tiempo reglamentario, con un gol de Luis Suárez también. Y Ghana es el que le gana en el alargue a Estados Unidos. Aquel gran mundial, también, como hablamos de Costa de Marfil, una generación espectacular de Ghana, ¿no? Con Asamoah Gyan, Essien, Sí. Muntari, A el Samoa mismo, Gyan usando la 3. la 13, Increíble. el mismo Kevin Prince Boateng, el arquero Kingston, y Sí, bueno, los hermanos Ayew que jugaban, bueno, un equipazo que tenía un Ghana. equipazo, un equipazo. Y bueno, Estados Unidos también, que tenía un gran equipo, ya con Landon Donovan consagrado, ¿no? Pero bueno, no le es suficiente para pasar en un partidazo, tiempo suplementario. Y bueno, Uruguay, que también a una difícil Corea del Sur con Park Ji-sung en su esplendor, se podría decir, por esa Champions que había hecho en 2009 también. Y en 2008, ni hablar. Sin ir más lejos,
Uruguay se termina clasificando contra Corea recién en los últimos minutos, creo, Claro, faltando 5 minutos, el segundo gol de Suárez antes de que se vaya a la larga. sí. Y bien, en la otra llave, eh, Países Bajos le gana 2-1 a Eslovaquia. Creo que hace un gol Robben en ese partido. Y el gol de Eslovaquia lo hace Robert Vitek, que era en Sí, ese momento ya el goleador del mundial. en ese momento el gol del ¿Verdad? Mundial, Sí, sí, sí. gol de penal, que ahí se termina el partido. Sí, sí. Y Brasil pasea a Chile en 3-0, que al principio yo me acuerdo que le empezó costando, después ya se destapó y vos viste lo que es Brasil, que ya te baila, entran los pendejos, una Brasil que prometía muchísimo más, pero que, bueno, ya contaremos lo que pasaría en cuartos. Y en el Soccer City, aquel Argentina-México, que se va a repetir ahora en este mundial, se repite el 2006, pero con mucho más tranquilidad Argentina. En el 2006 habíamos sufrido y aquí ganamos 3-1 con un Tevez brillante y bueno, un Messi brillante también que no podía hacer su gol en este mundial y tampoco lo podría hacer después en cuarto. Así es, bueno, recordemos aquel gol de Tevez, ¿no? Que estaba 2 metros adelantado, que hoy no hubiese valido. Sí, y después el segundo es uno de los goles más El bonitos de ese segundo mundial. de Higuaín, claro, el Claro, segundo de Tevez, sí. sí, Y el segundo gol de Argentina también, aquel gol del Pipa, golazo, que se la sí, pisa al arquero y define. Y sí. después, bueno, no sé si te acuerdas de lo que pasa en el festejo del gol, Ah, que sí, Heinze la con la cámara cámara. le choca al gringo Heinz y le mete una piña, nada, no le mete una piña, pero le Sí, mete un sí, empujón al camarógrafo, se calienta el gringo ahí. sí, sí, sí. Y bueno, Diego Y viviéndolo a full en el banco, ¿no? sí, y Después después, bueno, el golazo de Chicharito. descuenta Chicharito, que lo empezamos a conocer en aquel mundial, que bueno, Sí, pintaba para ser sí, un sí, gran jugador, que bueno, incluso después termina llegando al Manchester, juega sí. al El Real Madrid. famoso Tevez, pegale de Viñolo, porque bueno, Sí. era especial para pegarle esa pelota y termina entrando un golazo, es el tercero de Tevez. Y después, bueno, Yo viéndolo con Ringo Romero que dice, pégale al arco y termina clavando. eran, bueno, y Alemania 4 Inglaterra 1 un baile alemán, que, bueno, tendría quizás la revancha de lo que había pasado en el 66, con ese gol de Lampard que no le cobran, que después de, o sea, gracias a ese gol podríamos decir, simplemente el reloj en los mundiales, ya para el mundial siguiente, y que lo usan en el primer partido del mundial siguiente, en el Croacia-Brasil del mundial siguiente, al reloj para ver si había entrado o no el gol en contra de Marcelo, pero el detonante para que usen el reloj con el GPS en la pelota, de que determina si entra o no entra, es este partido donde Lampard tiene el empate para ponerlo 2-2 y no le cobran el gol. Neuer también, hay que decir que fue muy pícaro y la sacó rapidísimo la pelota y después Alemania baila con un 4-1 tremendo, donde Sí, Diego declara no nos comamos el cuento. gran despliegue de Özil, bueno, Sí, porque Alemania ganaba 2-0, descuenta Matthew Upson, que era uno de los centrales ingleses que reemplazaba a Ferdinand, que se termina perdiendo aquel mundial. Y bueno, el 2-2, como decía, era aquel de Lampard que no lo cobran. Y un gran despliegue de Özil que termina casi retirando a Barry sobre un costado, le hace más o menos la de Bale a Bartra y asiste creo que a Klose para sí, hacer el después tercero, el 4-2. cuarto creo que hace Podolski. Me Sí, acuerdo una jugada de no sé cuántos toques ya abuso lo que juega esa Alemania. Y bueno, sí, como decís vos, la gran figura Osil. Diego después declarando que no nos comamos el cuento. Y después, bueno, Argentina se come 4 en Greenpoint. 4-0, digamos. Y de ahí, bueno, también otra sorpresa era Paraguay pasando a cuartos increíblemente por penales a Japón. Una muy buena Paraguay del Tata Martino, que se metía en cuartos, creo que por primera vez en su historia. Tuvo esa generación dorada que quedó en octavos contra grandes rivales como fue contra Alemania en 2002 y contra Francia en el 98. Pero bueno, por suerte le tocaba pasar ahora por penales. sí, por penales contra Japón después de empatar 0-0. Sí, sí. Y en el partido que todos esperamos, que era Cristiano contra España, fue 1-0 para España, aquel gol de Villa y aquella historia de Baldassi, ¿no? De que Cristiano Sí, lo mira así como diciendo, ¿qué me habla, digamos? claro, porque era un tío que iba a Portugal y Baldassi le pregunta a Cristiano si iba a ir al arco. Claro, el Sí. tipo primero lo mira como diciendo, ¿qué te importa? Y era Y supuestamente para acomodar la barrera. claro, y no, y para decirle al juez de línea que estaba en ese sector que se para de una determinada forma, como
esperando la jugada, ¿no? Y Cristiano le termina después diciendo que sí, que iba a ir al arco. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya teníamos los cuartos definidos. Como decíamos, el primero que se jugó fue Uruguay-Ghana en aquel partidazo que todos recordamos, ¿no? Perdón, creo que a la mañana de ese día se juega el Países Bajos-Brasil primero. Sí, un Brasil que arranca ganando y después Holanda lo da vuelta con, bueno, una gran participación de Sneijder que mete un gol y participa en el otro que en el empate creo que había sido de De Felipe Melo Felipe en Melo en contra. contra. Sí, sí. Un mundialazo de Sneijder, un gran año de Sneijder sobre todo porque ya había sido campeón de Champions y después, bueno, se habló mucho de la polémica de que no haya estado mejor considerado para el Balón de Oro, Sí, otras cuestiones. sí, sí. Y Sneijder, que bueno, entre todos los mundiales que jugó, contabiliza 5 goles en fase knockout de mundial, es uno de los que más convirtió, y la verdad que increíble. sí, sí, increíble. Y bueno, el gol de Robinho, que decíamos que había arrancado ganando Brasil. Brasil que la dirigía Sí. Dunga, que después lo terminan corriendo automáticamente después de ese partido. Bastantes Y jugadores Brasil de eso, como que en algún momento tuvieron un gran nivel, pero ya estaban claro, medio lejos, incluso, ¿no? incluso Kaká. Sí, Julio César, Maicon, Sí, Juan, sí, aquel. sí, sí, aquel. Si Eh, mal no recuerdo, creo que el lateral izquierdo era Andrés Santos. sí, sí, Y sí. si no era Andrés Santos, que puede haber sido suplente, era Michel Bastos. Ah, puede ser Eh, también. Eh, crack, pero esos tipos que tienen un buen momento de un año, 2 años, y después sí. ahí nomás. Creo que en este Claro, mundial arranca jugando Dani Alves y termina jugando Maicon. sí, sí, sí. Y Porque Dani Alves, Kaká, Dani como Alves decía no, vos con la Dani 10 Alves la y lo descosía en el Barcelona. expulsan en un Sí, partido. sí, sí. Dani Alves que en el Barcelona la descosía y en la selección nunca, no podía en ese momento entrar, ya. Así Bien. es, así es. Y después, Eh, bueno, Felipe Melo, que a ver, Felipe Melo es un buen jugador, pero no es de los claro. grandes 5 de Brasil, como Eh, decirte Toniño Cerezo, no, el no, mismo Casemiro, ni no. mucho menos, ¿no? Y de ahí, bueno, Kaká, Robinho, como decíamos también, Luis Fabiano, arriba. Claro, Luis Fabián es un grandísimo goleador que es más, superó los 400 goles en su carrera, pero no, también Claro. lejos de ser Ronaldo, Sí. No sé o si lo llegan a Fagner Love para este mundial. ya tanto no sé, pero Claro. creo que no, espero que no. Después tenemos el plato fuerte, ese 2 de junio. Muchísimos uruguayos que viajaron a Johannesburgo ya cuando veían que se iban a cuartos, al Soccer City, 84.000 espectadores y una gran fiesta del fútbol en se dio Uruguay-Gana, que empezaría ganando Gana con el gol de Muntari desde afuera, no sé si te acuerdas, Muntari, crack Sí, total. sí. Y bueno, Forlán empataría ahí a los 10 minutos nomás, con un golazo también. Hablamos del tipo que mejor manejaba la Yabulani, que más le entendía y le pegaba de afuera, ya había hecho muchos goles en la fase de grupo y ahora le tocaba convertir contra Ghana. ¿Y qué pasó, no? En tiempo extra. Sí, en tiempo extra, la segunda mano de Dios, podemos decir, en los mundiales. Sí, no, pará, pará. Es mucho. ¿Es mucho? ¿Es mucho? Sí, está la de Kempes también, Está la de Kim, está la segunda de Maradona. claro. Pero Grande. sí, una gran mano, aquella de, sobre todo para lo que pasó después, porque en ese momento Suárez no sabía. Suárez que se hizo muy el tonto, muy el boludo, como decimos acá, cuando el árbitro lo va a expulsar, el árbitro había visto todo, y Suárez como diciendo, a mí, como vos estás loco, digamos, ¿no? Y bueno, una jugada en el área, la logran despejar, vuelve el cabezazo, entraba, la saca Suárez, y el penal, el último minuto para Samoa Gyan, que determinaba que gana pase, porque ya no quedaba mucho tiempo por jugarse, y además Uruguay había quedado con uno menos, y con su figura, una de las figuras, expulsados. Sí, ya era, a ver, era la última jugada. Sí, sí, O sí. sea, era El más o menos como el penal de, penal. de Chacarita con Chicago. Claro. Y bueno, y el mismo penal de Vite con Holanda. A ver, se patea y Sí. termina. Sí, sí. Al travesaño, una de las que había sido figura del mundial, que fue a Samoa Gyan, le tocaba patear este penal y pegarle en el travesaño. Muslera, me acuerdo, agarrando el travesaño como agradeciéndole, ¿no? Y bueno, nos íbamos a los penales. Que sería otro infarto más, porque empezarían haciendo los primeros dos de cada uno, entre esos Jan, que patearía de una forma distinta, Forlán también, Victorino, Apiá,
Y en el turno de Scotty, que era Mensah, aquel jugador del Guillo, no sé si te acuerdas, crack. Sí, sí. Y bueno, después era Maxi Pereira y también era Diallo, que le daba a Uruguay la posibilidad de, haciendo un penal más, pasar de ronda y meterse en semifinales después de muchísimos años sin poder hacerlo. Si no me equivoco, del 70, ¿no? Y ya eran 40 años. Claro, claro, Eh, aquella semifinal en el 70 en el que ganase el torneo o sea, el tercer mundial, que sí. era Brasil-Uruguay por un lado y por otro Italia-Alemania. Y bueno, el encargado de patear este penal, que todo el mundo, incluso nosotros que lo habíamos tenido en el fútbol argentino, sabía que la picaba, menos el arquero de Ghana, era el loco Abreu, que como cuenta la historia había estado practicando penales antes, las había errado a todas, y ese día dice yo soy el quinto, agarra la pelota, la pone, no hay más que escuchar el relato de aquel gol, de aquella vez, digamos, relatado por un uruguayo. Sí, es bastante divertida la historia contada por Abreu. Como vos Sí, decís, en los entrenamientos no le ha ido nada bien y lo encara Eguren, ¿te acuerdas de Eguren jugaba al sí, medio? Y le dice, Papote, vamos arriba que mañana por ahí te necesitamos, ¿no? Y él, con la semblanza que lo caracterizaba, pero bastante muerto de miedo por dentro, le contesta, tranquilo, Papote, que mañana ganamos con un sello de la casa. Y durante la tanda, él iba hablando con Fuchile y en cada penal de Uruguay, él le decía, che, no sé cómo es el apodo de Fuchile, pero le decía, che, Jorge, el arquero se juega antes, ¿no? En el primer penal. Y bueno, él lo imitaba a Fuchile, que supuestamente tiene una voz finita, y le decía, sí, loco. Después en lo otro le decía lo mismo. Cuando en el tercero le vuelve a decir lo mismo, Fuchile le contesta, sí, loco, picala y déjame romper las pelotas. Y bueno, a partir de ay, ahí, Dios. bueno, Abreu lo venía estudiando en cada penal y toma la decisión de Sí, picarlo ahí en el último. sí, sí. Es increíble cómo creo que Forlán, o sea, se ve la imagen de atrás, se agarra la cabeza así, como diciendo, estás loco, digamos, y se va a abrazar con todo. Creo que hay uno de los que sale corriendo desde el banco, no sé si era Sí, sí, Lugano, que creo sale corriendo casi lesionado. lesionado. Sí, sí. Sí, 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 sí. Para el lugar característico de hacer esas cosas. Y bueno, un Suárez que termina siendo héroe por eso. Primero le decían, no sé si te acuerdas, Suárez viéndolo desde la cancha, que supuestamente un jugador que lo expulsan tiene que salir, se quedó ahí a un costado, que lo vimos mil veces eso en el Monumental, ahorita cuando expulsan a un jugador en el Monumental que se queda ahí al costadito, en la escalera, Sí. y bueno, Suárez viéndolo ahí a un costado, festejando, digamos. Después teníamos el lamentable Argentina 0, Alemania 4. No hace falta decir nada más, digamos, de aquel baile. No, yo creo Que no que era luego baile igual hasta los 68 en resultado, pero en el fútbol sí, nos lo pasaron por encima. Sobre todo cómo rompió ese gol de Müller, eh, que bueno, a los 3 minutos. Y después, bueno, el gol de Klose, ni hablar del de Friedrich, que ya era totalmente rendido a Argentina. Y Klose, que en ese partido se igualaba, incluso superaba con el segundo gol a Gerd Müller como máximo claro, goleador de la selección alemana. claro, porque él llega después a 16 en Brasil hace dos, o sea, termina Sudáfrica con 14 y, y después no sé si convierte contra Uruguay en el tercer puesto, creo que no, entonces bueno, con esos goles llega ya a los 14 a la línea de... Que era el máximo goleador de la selección alemana también. En ese partido lo alcanza y lo supera. Llega Bien, a bien, los, 60, a creo que los 69 68 goles. goles, una cosa así, Claro, lo iguala con 68 y lo supera con 69. claro. Hasta el día de hoy, claro que sigue siendo el gran Miroslav Klose. Y bueno, un dolor tremendo. Después a Diego lo obligan a renunciar prácticamente. El famoso Grondona me mintió, Bilardo me traicionó. Y Argentina se queda fuera del Mundial con ese 4-0. La verdad que vergonzoso y muy, muy Lapidario, podríamos doloroso. decir. Sí, 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 muy doloroso. Y Alemania se transforma en candidato, pero tenía que pasar antes una España que venía de sufrirla tremenda, en otro partidazo contra Paraguay en cuartos.
aquel gol de Villa recién a los 83, que antes tendrían un penal cada uno. Primero Xabi Alonso, que malogra el penal, y después Tacuara, ¿no? Sí, creo que había sido el revés, Al creo. revés. Primero era Paraguay, después, bueno, primero arranca ganando Paraguay con gol de Edo Valdés que anulan mal, Sí, y después, bueno, el penal, que era Tacuara, gran atajada de Casillas. Después, bueno, le toca el penal a España, que convierte Xavi Alonso, pero lo hacen repetir y después termina errando, atajando Villar. Y bueno, hace un buen partido Pedro cuando le toca entrar y termina desnivelando Villa y ya hacia el final. Una actuación histórica, ¿no? De aquel Paraguay del Tata que también llega a la final de la Copa América el año siguiente. sí, sí, una locura. Y bueno, poniendo el sufrimiento al que sería el candidato, que después llegaría a la semi, como decíamos, contra Alemania, pero primero se jugaba la Sí, otra semi. Un Tata que déjame decir que este año va a estar de nuevo en el Mundial y es el único, va a ser el único argentino en la historia en dirigir a dos selecciones extranjeras el Mundial. Qué grande el dato. Y bueno, nos íbamos a la primera semifinal, que era el 2-3 de Uruguay-Holanda, un partidazo también, porque como se dio, bueno, Uruguay ya decíamos llegaba sin Suárez. Bueno, Van Bronckhorst hace ese gol, que fue elegido el mejor gol del Mundial después. No, la llega a tocar Muslera, pero se cuela en el ángulo tremendo. Y de Impresionante. ahí también otro golazo de Forlán, que se mueve Sí. la pelota increíble si uno lo ve desde la cámara de atrás, para empatarlo. Y bueno, después ya marca la diferencia Holanda en 3 minutos, gol de Schneider primero y de Robben que se tocaba la cabeza, sí, porque lo había hecho con la cabeza. Y en 3 minutos ya prácticamente deja sin ilusión a Uruguay, pero bueno, los uruguayos luchan hasta el final y al minuto 92 aquel gol de Maxi Pereira. Maxi Pereira, impresionante que ese tipo tenga Sí, gol en semifinal del mundo, ¿no? sí, sí. Me acuerdo que se lesionó los defensores, lo mandan de nuevo, no me acuerdo si era Cuate, ya intentan tirar centros a todo lo que daba. Entra Abreu también. Entra Papelito Fernández también al Sí, sí, final. sí. Y Tremendo. tienen una sobre el final para empatarlo, un centro que queda al área, pero se la termina quedando este Kellenburg. Y bueno, así Holanda pasaba una vez más a la final con todas las ilusiones de ganarla. Y por el otro lado, España contra Alemania, aquel gol de Puyol, que está en la famosa historia, ¿no? La famosa historia de lo que se habla en el entretiempo es, bueno, se reúnen así los jugadores del Barça. En aquel momento, bueno, la mayoría de los 11 titulares eran 6 o 7 del Barcelona. Y le comentan a Del Bosque que ellos tenían una jugada que consistía, bueno, en una especie de cortina que hacían y aparecía Puyol desde atrás sin marca, que bueno, era, por ejemplo, en aquel 2-6 de Real Madrid-Barcelona, el, el segundo gol del Barcelona es más o menos parecido, en vez de un córner es de un tiro libre, pero casi de la misma posición, también un centro de Xavi y aparece de atrás Puyol, no sé si vos te acordás, se saca la cinta y la besa en aquel Sí, gol del Real sí. Madrid. Y bueno, le comentan esto a Del Bosque y Del Bosque accede, que le autoriza que en el córner que tengan practiquen la jugada y bueno, en un partido muy, muy trabado y muy disputado, lo termina destrabando así Sí. España. Una Un España gol que que en bueno, ese partido sí, eso también inteligente, yo creo, del Bosque, que no sé, por ejemplo, bueno, si bien tenía la base Guardiola, no sé si él lo hubiera hecho. En ese partido España se negó a jugar y se propuso a bloquear a Alemania y lo hizo muy bien Alemania, desapareció de la cancha. Pero tampoco fue la posesión que venía llevando España en todos los otros partidos. sí, sí, claro, porque venía a ver, Alemania venía como una aplanadora, con una camada que combinaba juventud y experiencia casi perfectamente, digamos. Y sí, España plantea el partido así y al final, bueno, se termina definiendo por esos detalles. Sí, ¿quién es el que tiene el centro Iniesta, no? No, Xavi. Ah, Xavi ya, era ya, ya. el encargado Que de poner la pelota ahí como con la mano, dirían a los los colegas de 73 gol. minutos y ya Alemania no tiene más chances como para empatar, o sea, muy pocas chances así lejanas. Y qué equipazo, ¿no? Qué equipazo. Si claro, repasemos en nombres al equipo que llevaba a la final. Casillas, Sí, Casillas, bueno, Sergio Ramos jugaba de 4 en aquel momento, Piqué y Puyol la pareja de centrales,
Capdevila, que era, bueno, de los pocos ajenos a aquella En ese dicotomía momento, Barça-Madrid, en ¿no? ese momento jugaba en el Atleti o en el Villarreal. En el Villarreal. Ah, bien. Después, bueno, aquel show de mediocampista que jugaban Sí, Xavi, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, y bueno, Villa con Torres en algunos partidos y después se empieza a ganar su lugar Pedro. claro. Y Aquel gol, bueno, en el banco tenía sí, 100 palos verdes en el Fábregas, banco, como diría Guillermo. sí, Eh, Llorente cuando hacía falta sí, tirar centros, sí, Jesús Navas, que es muy eh, importante. Jesús Nava, importantísimo en la final. Sí, Y bueno, hablamos del gol de Puyol, ¿no? Y bueno, algo que se viene repitiendo mucho en los últimos mundiales, siempre en esos partidos decisivos, como cuartos o semifinales, aparece algún central para destrabar el partido de cabeza y permitir a sí. la selección pasar de ronda, como lo fue Hummels contra Francia. Francia en Brasil 2014. A Francia le tocó, bueno, en dos oportunidades, primero Varane contra Uruguay y después, bueno, el cabezazo clave de un Titi contra Bélgica. Algo que Sí, viene pasando en estos últimos mundiales. sí, sí. O defensores, podemos decir también, los goles de Turán, ¿no? Y bueno, después de ese gol de Puyol, que mandaba a Alemania a jugar el tercer puesto con Uruguay, ¿no? Dije mal, pensé que el de Van Bronckhorst era, para mi concepción, era el de Van Bronckhorst, el mejor gol del Mundial. Fue el de Forlán en ese Sí, que de hecho lo 2-3. ha sido. Claro, claro, ese lo fue elegido por la FIFA, que se decidió de darle Sí. todo a Forlán, tanto el mejor gol Sí. como el mejor jugador Metió del un lindo, Mundial. metió un lindo curro Forlán ese día, Sí. esa vez en ese mundial. Que el gol ese de Alemania es parecido, mete uno parecido. Hay después otro parecido en algún partido. Eh, pero sí, el gol de Frankfurt para mí es mucho mejor. Sí, Pero bueno, terminan dando mejor jugador y mejor gol a Forlán. Decir que está la regla de las asistencias para determinar al goleador, si no le dan la de goleador también. sí, sí, que termina ganándolo Thomas Müller, que hace un gol en este tercer puesto, donde gana Sí, Alemania 3 sí. 2 con un gol de Müller, uno de Jansen, no sé si te acordás, jugaba en el Bayern en un momento, Ah, sí. y uno de Khedira con Hans-Jörg Butt en el arco de Alemania. Bueno, Cavani Crack, Forlán, legendario. sí, Cavani Forlán haciendo el gol de Uruguay. Es un golazo igual el de Forlán, pero hasta yo me quedé con el de Tevez, te digo. Para mí el mejor fue el de Van Forlán. Sí, sí. Eh, Gol de, bueno, de Thomas Müller, creo que no tengo el dato preciso, pero estoy casi seguro de que el máximo goleador más joven, el campeón goleador, digamos, el botín de oro más joven de la historia de los mundiales. Y además, bueno, el único de los jugadores jóvenes en ser goleador. Llegaba a 5 y metiendo una semifinal. Después, en el mundial que viene, que ya hablaremos, llegaría a 5 más, ganando la Copa del Mundo. Toda una promesa, Thomas Müller, que después también ya había metido una final de Champions en ese año y después también ganaría 2 más, ya hasta el día de hoy. Un verdadero crack. Y aquel 11 de julio, en Johannesburg, como le decía Cherky Lejano. Prieto, en el Soccer City 85.000 personas asistían para ver aquella final. España, que llegaba a su primer final, y no sé si no contamos quizás la ronda final ese que hubo en el Maracaná 50, ¿no? Claro, de todas formas era la primera final. Claro. Y Países Bajos, que llegaba a su tercer final, intentándose sacarse la mufa y decir la tercera la vencida, tras lo que había sido 74-78. Ante el referí Howard Webb, que en ese momento dirigía todos los partidos de la historia del fútbol. Sí. Había dirigido también la final de Champions, creo que el mismo año. Sí, aquel pelado, ¿no? Sí, que después la mujer sale a decir que no podía dirigir ni su casa, de que iba a dirigir una final Sí, del sí. mundo, que era policía también el tipo, creo. Y bueno, se jugaba ese día con la Jobulani. Habíamos hablado en el capítulo pasado que debutaba esto de la pelota distinta para la final. Y bueno, creo que en esta ocasión, primera vez que se la llama de otra forma, Sí. la Jobulani para la final. Y bueno, será policía Howard Webb, pero no solo ni siquiera metió preso,
sino que no expulsó a De Jong en aquella Otra vez. mortal a Xabi Alonso. Yo creo que después, o sea, cuando hablamos del Mundial 82, nombramos aquella agresión famosa de Schumacher-Battiston. Yo creo que esta es la segunda falta, podemos decir, más famosa de la historia de los mundiales. Fue impresionante, patadón al pecho de Busquets, que increíblemente no es expulsado. El que sí es expulsado en esa final es después ya en el alargue Heitinga, convirtiéndose por aquel entonces en el cuarto expulsado en la historia de la final del mundo, después de Monzón y de Sotti para Argentina en el 90, Zidane para Francia en 2006, y bueno, todos ellos perdiendo en la final. Qué locura, ¿no? Y un partido que sería un partido quizá de ajedrez, porque España proponía más quizá en los toques, en el juego, y Holanda más en las llegadas, tendríamos la llegada clarísima de Arjen Robben, ¿no? Aquella tajada de Casillas a Robben con la punta del botín, probablemente una de las más recordadas en las finales, Sí. posiblemente con aquella de Fillola a Johnny Rep. Sí, un Robben sí suerte, porque justo en ese año también había perdido la final de Champions contra el Inter, convirtiéndose así en algo que ya había hecho Ballack, ¿no? Con Neuwill y esa camada, Van Bommel y Robben, en perder tanto final de Champions como de Mundial en el mismo año. Así es, y bueno, últimamente, en el último mundial le pasó también a Lovren en Croacia. Esto de sí, perder lamentablemente la final de la Champions y de la Copa del Mundo el mismo año. Sí, qué lástima, la verdad. Y bueno, cuando el partido estaba más trabado que nunca, Jesús Navas se manda un jugadón que antes, con VAR quizás, no, con VAR sí hubiera valido igual, pero tenemos aquel córner no cobrado, ¿no? De un tiro libre. Así es, previo al gol, después, bueno, ¿te acuerdas que también tiene otra Robben frente a Casillas que lo quiere gambetear y Sí. se termina sacando? Decía, previo al gol de España, hay un tiro de esquina que ejecuta Sneijder. La pelota da en la barrera, claramente, y se va afuera de la cancha, y el árbitro da saque de arco. Que bueno, lógicamente, hoy en día no, el gol no sería anulado porque vienen de una jugada nueva, digamos. Y como decías vos, hay una gran jugada por derecha de Jesús Nava, que después toca al medio, hay un taco por ahí, no sé si de Fábregas, de alguien ahí en mitad de cancha, y tras el centro que intenta el Niño Torres hay un despeje corto, queda un jugador holandés habilitando, y ahí está la asistencia de Fábregas que se la deja a Iniesta, que de volea le da el Mundial a España. Un golazo gritado por toda España, que ganaba su primer mundial. Iniesta dedicándoselo a su amigo Dani Jarque, que era parte de este plantel antes, y bueno, con el cual tenía una gran relación. Un plantel que venía de ganar la Euro 2008, como dijimos, y que podía consagrar con este gol de Iniesta al minuto 116 su primer Copa del Mundo, siendo el primer europeo en ganar un campeonato fuera del continente europeo. Sí, así es, unos europeos que bueno, ya colonizarían los mundiales en estos últimos tiempos, ¿no? Ya había sido campeón Italia en el mundial anterior, y bueno, han ganado ya 4 consecutivos. Después de esa final, Mourinho decía que al gol que hizo Iniesta lo podría haber hecho cualquiera, y después Iniesta contestó que bueno, sí, es verdad, lo podría haber hecho cualquiera, pero lo hizo él. Sí. Aquella Y España también extraordinaria. se convertía Sí. en la cuarta selección, en el tercer país en ser campeón tras haber perdido un partido. Algo que ya había pasado 2 veces con Alemania, creo que en el 74 y en el 90, y Bueno, pasó con la Argentina en el 78. él con Argentina en el 78.
Pierde Y en contra eso, Italia. como habías dicho vos ya, ser la única en debutar perdiendo. Sí, así es, aquel gol de Gelson Fernández del que ya hablamos. Sí, sí. Y bueno, el dato particular de su figura de David Villa. Así es, David Villa que termina siendo el jugador más influyente en la historia de un campeón del mundo, en el mundial, porque de los 8 goles que convirtió el equipo, él participó en 6, convirtiendo 5 goles y dando una asistencia, y con eso lograba una participación de algo así como el 75%, superando a la estadística de Maradona en el 86, que había participado en 10 de 14. Lógicamente con esto no queremos decir de que el Mundial de Villa en el 2010 haya sido ni siquiera parecido a lo que hizo Maradona, pero este, bueno, valorando lo que hizo el Guaje en aquel Mundial, con todo lo que influyó en los goles de España, ¿no? Sí, sí, increíble. Una España que además ganaría el premio Fair Play, algo muy, muy loco que se lo den a la selección campeona. Claro, porque eso generalmente lo suelen ganar las selecciones que quedan eliminadas bastante antes de la final por el tema de tener menos tarjetas y todo eso, ¿no? Sí, algo que lo Eh, imprimía su gran entrenador Vicente El Bosque, que supo ser campeón, el único técnico en ser campeón de lo más importante. Así es, bueno, Vicente del Bosque, que era bueno, en 2 años después ganando la Eurocopa, se iba a convertir en el único entrenador en la historia en ser campeón mundial y continental, tanto a nivel de clubes como selecciones. Ya había sido campeón de Champions y de Intercontinental con el Real Madrid. Qué increíble. Y el mejor arquero, Iker Casillas, que además de atajar esa pelota al Robben, de llevarse el guante de oro, también se llevaba un gran amor que era Sara Carbonero, la periodista con la cual tuvo el romance. Así es, no solo un romance, sino estuvieron casados. Sí, sí. Aquel famoso beso después Sí. del final, ¿no? Uno de los Que besos más románticos. mucho se la criticó durante el Mundial, porque decían que lo distraía porque estaba atrás del arco, una cosa así. Sí, 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 que le guiñaba el ojo a veces. Sí, y Bueno, después, bueno. después terminaron recreando aquella situación, Zitanich Sí, con Chechu Bonelli, bueno, cuando salen campeones invictos con Boca de Marcial. que es la versión Manaus. Sí, Y bueno, Thomas Müller eligió el mejor jugador joven, Diego Forlán habíamos dicho el goleador y el mejor gol. Y nos quedaba la particularidad del Pulpo Paul también para decir, como para cerrar lo que fue este mundial. así es, sí. Pulpo Paul que pasó a la fama. Recordemos, bueno, para la gente que no lo recuerda o no conoce la historia, era un pulpo que se encontraba en un acuario en Alemania, a la que su dueño o uno de sus cuidadores le ponía comida en 2 cajas que tenían la bandera de las elecciones que se iban a enfrentar, y él elegía para comer una de las 2 cajas. Da la casualidad de que siempre la selección que elegía era la que terminaba ganando su partido. Sí, sí. Bueno, hay que aclarar que también ya empezaban las redes, ya había hit de YouTube, y mucha gente lo recreaba en su casa. Yo, por ejemplo, lo hice con mi perro en aquel España-Alemania, terminó eligiendo la camiseta de Alemania, pero así era muy viral, como empezaban a hacer los primeros memes de los mundiales, quizás. Sí, y después, sí, como vos decís, mucha gente lo intentó hacer con otros animales, pero bueno, Pulpo Paul había uno solo. Sí, Y sí, sí. termina muriendo muy cerca del Mundial, creo que a los pocos meses. Sí, sí, a los pocos meses lamentablemente termina muriendo. Ya estaba viejo en el mundial, pero bueno, le hicieron una estatua en el acuario que decías vos, que es como un acuario gigante ahí en la ciudad de Oberhausen, en Alemania. Le terminaron haciendo un monumento donde está el pulpo y las cajas. También se hicieron un montón de estudios universitarios para ver qué era lo que hacía acertar, si estaba arreglado, y bueno, se determinó que no. Además también acordemos que erró un par de resultados, pero el porcentaje de acierto fue bastante alto. O sea, en el Mundial 2010 acertó todo. Y donde se equivocó fue en
en la Eurocopa 2008, que se equivocó en 2 partidos nomás. Entonces, fue un crack el Pulpo Paul, que después ya, bueno, metieron cualquier oráculo similar, pero Pulpo Paul Sí. era solo uno. Top 10 animales más famosos de la historia, seguramente, ¿no? Sí, y de la historia de los mundiales. Solamente superado por ejemplo, la perra laica o el ese que después le hacen la película, ¿no? El Hachi. Sí, Y alguno que otro ahí. Picles. En la historia de los Picles, mundiales sí, estaría con Picles, creo. sí, en la historia del mundial es complicado. El pulpo más famoso de la historia, seguramente. Sí. Y como última curiosidad, déjame que te muestre algo. Acá está el gran álbum del Mundial de Ahí está. Sudáfrica, un histórico. Vos también lo llenaba, ¿no? Sí, creo que el primer álbum que intento llenar. Estamos muy cercanos a la fecha de donde saldrá el álbum de este Mundial. Y bueno, Sí. déjame mostrar, claro, el campeón. Acá está el gran campeón. Que si no me equivoco, creo que van todos los que están ahí. Porque normalmente en Siempre los alguno álbumes- falta. En los álbumes, claro, falta obviamente. Creo que está Marco Sena, el único que no va. Sí, Marco Sena creo que no va. Marco Sena va al 2006, y Sí. ya 2010 creo que no. Y Raúl Albiol sí va, ¿no? Sí. Sí, Albiol creo que es el único jugador de campo que no juega. Mira. Y de ahí están todos. Que suelen haber visto no estar todos. Pero bueno, Marco Sena es el único que está ahí y termina. No termina yendo. Acá está el gran álbum de. ¿Dónde está la Yabulani ahí? La pelota más polémica de la historia de los mundiales. Y este fue el Mundial 2010, el del Waka Waka, el de la Yabulani, el de las bubucelas, el de Sudáfrica. Un hermoso mundial que bueno, lo repasamos aquí. Ya nos quedan poquitos mundiales. Lo esperamos en el siguiente con el de 2014, como lo venimos haciendo en todos los repasos. Ya saben que nos pueden seguir en las redes. A mí como MC9 Deportes, tanto en YouTube como en Spotify, donde nos ayudan un montón siguiéndonos. Y acá en Twitch como Matías Sandoval 9. Y además, bueno, en YouTube pueden ver los capítulos cuando quieran o en Spotify y escucharlos. Nos sirve un montón. A vos te pueden seguir en Twitter. Así es, yo en Twitter estoy como @LucianoSánchezL, donde estoy subiendo el hilo de cada uno de los capítulos. Y además de subir estadísticas bastante sobre fútbol y también sobre otros deportes. Buenísimo. Nos vemos entonces, Luchi, que anda bien. Así es, nos vemos en el próximo.